Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de las proteínas. Hace 8 días estuvimos mencionando las características de los 20 aminoácidos estándar, que son los que actúan como monómeros, como sillares estructurales de las proteínas. Y hoy vamos a hablar de las proteínas como tales, como moléculas complejas, como polímeros. Varias veces he mencionado que las proteínas ocupan un lugar central en lo que se llama el flujo de información genética. De todos es conocido que la información está almacenada en el núcleo, pero hay que actualizarla. Cuando una célula requiere actualizar la información genética, una parte de la información genética tiene que activar un gen de tal manera que a partir de esa información se sintetice una proteína que es la que va a dar cuenta de esa función particular. O sea que las proteínas son las que actualizan permanentemente la información que la célula requiera en un momento dado y en un contexto particular. La información, como se almacena tanto en el DNA como en el RNA mensajero, es una información unidimensional. No tiene sino una dimensión. O sea, es una tira de información, una tira de nucleótidos, pero es unidimensional, no tiene volumen. Pero cuando esa información se transforma en una proteína, la proteína espontáneamente adopta una conformación tridimensional con un volumen particular. O sea que prácticamente las proteínas son las que le dan volumen al mundo biológico. O sea, nosotros tenemos volumen, es prácticamente por las proteínas. Esas son las que convierten una información unidimensional en una información tridimensional. Entonces la proteína, una vez que se sintetiza, tiene que adoptar una conformación más o menos precisa que se llama conformación nativa. Esa conformación es la que le permite funcionar, es la que le permite actuar pues en una determinada función. Se llama conformación nativa. Por eso siempre se ha dicho que en las proteínas la función nace de la conformación. Sin embargo, eso que parecía una máxima inviolable, ya hay que matizarla un poco. ¿Por qué? Porque en los últimos años se han encontrado unas proteínas que característicamente, y contrario a lo que se ha pensado, presentan unos sectores intrínsecamente desestructurados. O sea, que no presentan una estructura particular, sino que aparentemente están en una disposición desestructurada. Por ejemplo, las proteínas que están metidas en las membranas. Las proteínas que están metidas en las membranas, generalmente sus extremos aminoterminales o carboxiterminales están por fuera de la membrana. Esos fragmentos de cadena que están por fuera de la membrana no presentan una disposición particular, sino que están desestructuradas. ¿Cuál es la ventaja de presentar esa desestructuración en algunas proteínas? Que eso les confiere cierta promiscuidad funcional. Esas proteínas que presentan sectores desestructurados tienen la característica de que se pueden acoplar a muchos ligandos diferentes. Precisamente por esa característica de que no tienen una estructura fija, se acomodan a muchos ligandos diferentes. Entonces, eso parece más bien una ventaja biológica de esas proteínas.
Pero a la mayoría de las proteínas se les puede aplicar la norma pues que estábamos diciendo ahora, la norma no, eso es como si fuera una, una, una característica inviolable que la función nace de la conformación. A la mayoría de las proteínas se les aplica eso. La única excepción es lo que acabo de mencionar. Algunas proteínas que presentan sectores intrínsecamente desestructurados. ¿Por qué es tan importante que una proteína muestre una conformación tridimensional? Porque las proteínas no actúan a distancia. Las proteínas actúan por contacto, o sea, tocando, por contacto. Las proteínas entran en contacto con otras proteínas, con los ácidos nucleicos. Las enzimas, por ejemplo, entran en contacto con sus sustratos o con los moduladores alostéricos, pero siempre la proteína está entrando en contacto con otras moléculas. Entrar en contacto quiere decir que la proteína tiene que exhibir una topología, una superficie adecuada que sea complementaria de la otra molécula con la que va a actuar. Entonces, esa interacción complementaria es lo que desencadena la función de la proteína. Por eso la proteína tiene que mostrar una superficie más o menos bien definida que se acople con la superficie complementaria que le va a brindar la otra sustancia, sea otra proteína, un ácido nucleico, inclusive dentro de la membrana, etc. Entonces, las proteínas no actúan a distancia. Las proteínas tocan. Es ese contacto lo que desencadena la función proteica. De ahí la importancia de que la proteína esté bien conformada. Entonces, la conformación proteica es un asunto pues, que siempre ha llamado la atención porque si se pone a analizar, si se puede analizar cuáles son las probabilidades de establecer una conformación particular a partir de una secuencia de aminoácidos. Eso es impresionante la cantidad de posibilidades que se pueden desplegar teóricamente. Sin embargo, la proteína en cuestión de segundos es capaz, en el contexto biológico, de encontrar la forma de conformarse adecuadamente en cuestión de segundos o a más tardar pues unos pocos minutos. La proteína es capaz en ese contexto tan atascado que es el citoplasma, la proteína es capaz de encontrar la forma de adoptar la conformación nativa rápidamente. Entonces, los investigadores han dividido la estructuración proteica en 4 niveles de estructuración. Esa es una forma un poquito artificiosa, pues como todo lo que nosotros hacemos, que lo dividimos para poderlo entender. Pero eso es un fenómeno continuo que la proteína va exhibiendo rápidamente cuando se sintetiza. Pero nosotros dividimos el asunto en 4 niveles con el fin pues, de entenderlo mejor. Entonces, se habla de nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Esos son como los 4 niveles de estructuración proteica que responden a la pregunta ¿cómo
un conjunto de aminoácidos unidos a través del enlace peptídico se conforman para dar una proteína estructuralmente bien adecuada. Entonces vamos a hablar brevemente de los niveles. El nivel primario. El nivel primario es la secuencia de aminoácidos. El nivel primario es un nivel que viene dictado por la información genética. La información genética que está contenido en el DNA, que después se pasa a un RNA mensajero. Esa información genética es la que trae el código para establecer cuál es el nivel primario de una proteína particular. La secuencia de aminoácidos nos dice cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4. Pero no menciona nada de niveles superiores, solamente es una información unidimensional. Lógicamente, la proteína no se puede quedar en el nivel primario, por lo que ya he mencionado, tiene que cambiar a un nivel tridimensional. Entonces, el nivel primario es el nivel que trae la información desde el DNA. O sea que es el DNA el que propone esa información para establecer la secuencia de aminoácidos de cualquier proteína. Entonces, la proteína no se queda en el nivel primario, espontáneamente adopta otros niveles. Entonces voy a mencionar algo sobre el nivel secundario. El nivel secundario da cuenta de cuáles son los patrones estructurales locales de la cadena polipeptídica. Locales, ¿qué quiere decir? En tramos cortos. Generalmente la proteína en tramos cortos de pocos aminoácidos adopta unos patrones estructurales repetitivos, muchas veces repetitivos, que dan cuenta de cómo se organiza la cadena en esos sectores cortos de la proteína. Tenemos que mencionar, para poder abordar el nivel secundario, el enlace peptídico, que ya lo habíamos visto hace 8 días. El enlace peptídico, que es este es el enlace peptídico. Aquí estaría un aminoácido. Aquí estaría el otro aminoácido. Y la cadena pues se podría continuar. Pero este es el enlace peptídico. Este es el enlace que conecta dos aminoácidos entre sí. Y es el enlace que permite establecer una proteína larga o cortica, que es una cadena no ramificada de aminoácidos. ¿Cuál es la característica del enlace peptídico que nos interesa en este momento? El enlace peptídico, si nosotros recordamos este grupo funcional, es el grupo amida. En química orgánica es el grupo amida. Si nosotros observamos el enlace peptídico, es como si uno de estos dos hidrógenos hubiera sido sustituido por un radical. O sea que el enlace peptídico se puede considerar como un enlace amida sustituido. ¿Y qué particularidad tiene este enlace amida sustituido? Que es un enlace
estabilizado por resonancia. Estabilizado por resonancia de una manera pues muy sencilla. Quiere decir que los 4 átomos que hacen parte de este enlace peptídico constituyen un continuo en términos electrónicos, y los electrones que están siendo compartidos por estos 4 átomos presentan una deslocalización. Deslocalización quiere decir que los electrones que están siendo compartidos por estos átomos pueden formar una nube continua por donde se desplazan. Eso es una representación muy simple de lo que es la resonancia, pero nos da más o menos una idea de lo que significa en este caso. El hecho de que se forme una nube continua implica que este enlace carbono-nitrógeno, que aparentemente es un enlace simple, resulta que no es un enlace simple, es un enlace parcialmente doble. El hecho de presentar resonancia implica que el enlace se vuelve como un enlace parcialmente doble. Esa razón explica por qué este hidrógeno que está unido al nitrógeno no se puede desprender a ningún pH, o sea, los átomos que comprometen el enlace peptídico no presentan propiedades ácido-básicas a ningún pH. Como este hidrógeno está amarrado ahí por resonancia, no se puede desprender del nitrógeno. O sea, no es disociable. Pero la otra característica interesante es que la resonancia vuelve este enlace un enlace parcialmente doble. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Cuando usted tiene un enlace simple, por ejemplo, carbono-carbono, carbono y nitrógeno, enlace simple. En un enlace simple se presenta la posibilidad de rotación. Los enlaces simples, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, pueden rotar. Los átomos que constituyen un enlace simple se pueden mover, pueden girar, pueden rotar como si estuvieran anclados a un eje. O sea, rotan. Pero cuando tenemos un enlace doble, la rotación queda anulada. Para que un enlace doble o un enlace triple no puede presentar rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 4 átomos que constituyen el enlace peptídico están congelados en un solo plano. Los 4 átomos están congelados en un solo plano. Esto quiere decir que en la cadena polipeptídica, que constituye una proteína, esta parte que constituye el enlace peptídico actúa como si fuera un plano rígido. Un plano rígido. ¿Eso qué quiere decir? Que si consideramos la cadena en su totalidad, solamente en este sitio y en este sitio se puede presentar algún giro de la cadena. Entonces podemos concebir una proteína constituida por múltiples planos, que son los enlaces peptídicos, interrumpidos por este CHR, o sea, este carbono con su radical. Entonces serían múltiples planos, CHR, otro plano, CHR, etc. Esa sería una forma de concebir una cadena polipeptídica. Solamente en estos 2 sitios se puede presentar algún giro en la cadena puede girar ahí.
se pueden presentar giros solamente en ese punto. Eso implica ya unas restricciones estéricas, pues unas restricciones para que la cadena adopte ciertos patrones estructurales. Por eso es que la cadena polipeptídica adopta unos patrones particulares que dependen de la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos con sus radicales, como habíamos visto hace 8 días, hay radicales grandes, pequeños, cargados, sin carga. Esa secuencia de aminoácidos establece qué patrones locales de nivel secundario se pueden presentar en ciertos sectores de la cadena. Depende de estos ángulos, de los ángulos que se puedan presentar aquí, cuando consideramos la posibilidad de giro en estos dos puntos. Entonces, con esas restricciones y dependiendo de la secuencia de aminoácidos que tenga la cadena, las cadenas polipeptídicas pueden presentar dos patrones de estructura secundaria que se llaman hélice alfa y lámina beta. Estos son patrones locales repetitivos que se presentan por sectores de la cadena. Una hélice alfa, por ejemplo, la hélice pues es una estructura muy utilizada por la naturaleza desde el nivel microscópico hasta el macroscópico, porque es una estructura muy estable. Vemos hélices en muchos contextos biológicos, porque son estructuras supremamente estables. La hélice alfa, por ejemplo, se caracteriza porque es una hélice dextrógira. Podría ser levógira, pero la que se encuentra normalmente es una hélice dextrógira. O sea que la cadena se envuelve a la derecha como si fuera un tornillo que tiene rosca derecha. Entonces la hélice alfa es una hélice dextrógira que se va envolviendo de tal manera que cada vuelta tiene 3.6 aminoácidos por vuelta. O sea, el paso de rosca equivale a 3.6 aminoácidos por vuelta. La característica de la hélice alfa es que cuando tenemos aquí un enlace peptídico en una de las vueltas inferiores, tenemos un enlace peptídico. Y el cuarto aminoácido más arriba, el enlace peptídico del cuarto aminoácido que esté más arriba, o sea, el que está encima de la vuelta, queda exactamente en esta forma. O sea que si la hélice está dando una vuelta, entonces aquí se da la vuelta y el cuarto aminoácido que está encima de este se presenta con estas características. ¿Qué quiere decir eso? Que entre este hidrógeno y este oxígeno se puede establecer un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno que va a recorrer prácticamente toda la hélice. Porque eso quiere decir que cada aminoácido con el cuarto aminoácido que está más arriba, va a establecer un puente de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la hélice está estabilizada por múltiples puentes de hidrógeno que se presentan al interior de la cadena. O sea que son puentes de hidrógeno intracatenarios dentro de la cadena y por eso la hélice alfa es tan estable, porque prácticamente
todos los aminoácidos participan en la hélice alfa. Si nosotros miráramos una hélice alfa por encima, veríamos esto. Los radicales se proyectan al exterior de la hélice. O sea, es la cadena polipeptídica como tal la que establece la hélice alfa. Los radicales se proyectan al exterior de la hélice. Esta es una estructura supremamente estable, pero esta estructura se puede inestabilizar. O sea, la hélice se puede presentar una curvatura dependiendo de algunas secuencias de aminoácidos. Por ejemplo, la existencia de prolina. La existencia de prolina inestabiliza la hélice alfa, porque como la prolina es un iminoácido, entonces cuando la prolina hace parte de la cadena polipeptídica, aquí se va a pegar el otro aminoácido. Entonces la prolina no va a tener un hidrógeno adecuado para establecer un puente de hidrógeno. Entonces, con la prolina no se puede establecer puente de hidrógeno dentro de la hélice. Fuera de eso, la estructura cíclica de la prolina es rígida. Entonces, cada que aparece una prolina, generalmente la hélice se curva. Por ejemplo, cuando aparecen aminoácidos con grupos R muy voluminosos, por ejemplo, fenilalanina, por ejemplo, triptófano, leucina, isoleucina. Estos son aminoácidos que se pueden presentar en el interior de las proteínas globulares, por ejemplo. Son aminoácidos no polares, pero son muy voluminosos. Entonces, con esos grupos R tan voluminosos, la hélice no se puede formar adecuadamente, se inestabiliza, pues porque no caben, realmente es que no caben, como tan grandes no caben para dar el quiebre de la hélice. Eso se llama un impedimento estérico, entonces eso depende de la secuencia. Lo mismo, por ejemplo, en la parte externa de las proteínas globulares, si tenemos una secuencia que tenga varios aspartatos o glutamatos cercanos en la secuencia, tampoco permite establecer una hélice alfa porque esos aminoácidos tienen radicales con carga negativa al pH de la sangre o de la célula. Entonces, ese acúmulo de cargas negativas en un sector tan estrecho tampoco permite una hélice alfa. Entonces, se produce un impedimento eléctrico. Bueno, la idea es que en las proteínas, dependiendo de la secuencia, hay sectores que son de hélice alfa y que la hélice puede presentar algunos quiebres en algunas partes. La hélice se dobla por la secuencia particular que tenga esa proteína. Generalmente en las proteínas, por ejemplo, globulares, se calcula que más o menos entre el 50 y el 60% son patrones estructurales de hélice alfa o de lámina beta. O sea que dentro de las proteínas globulares existen amplios sectores, en algunas proteínas, amplios sectores con hélice alfa o con lámina beta. El otro patrón de estructura secundaria es un patrón donde la cadena adopta una organización más extendida que la hélice alfa. Esta organización más extendida que la hélice alfa es lo que llama lámina beta. ¿Por qué se llama lámina beta? Porque si uno mira de lado este patrón estructural, es como si usted tuviera una lámina ondulada. Es
como si fuera una lámina ondulada que forma la cadena. En este caso, también hay puentes de hidrógeno intercatenarios entre una cadena y otra cadena. Entonces existen sectores dentro de las proteínas en donde se presenta lámina beta. Repito, es como si fuera una lámina ondulada, como si fuera una superficie ondulada. Hay que visualizarla, es como una superficie ondulada. La lámina beta y la hélice alfa son los dos patrones estructurales de lo que se llama estructura secundaria. Lógicamente, cuando aparecen bucles, cuando aparecen dobleces, cuando la estructura se quiebra, eso hace parte también de la estructuración secundaria. Como les decía ahorita, se calcula que más o menos en una proteína globular, entre un 50 y un 60% constituyen láminas beta, hélices alfa, eso depende de cada proteína, y el resto son giros, los giros que se presentan para que la proteína cambie de dirección se llaman genéricamente giros. El hecho es que esos patrones de estructura secundaria posteriormente dan origen al nivel terciario. Entonces, cuando hablamos de nivel terciario, estamos hablando de que la proteína ya presenta una estructura más compacta, en donde segmentos muy apartados en el nivel primario se pueden aproximar y pueden quedar juntos. Cuando una proteína se compacta constituyendo una proteína globular, en una proteína globular la característica es que segmentos muy apartados en el nivel primario, cuando la proteína se conforma, se vuelve como una estructura aproximadamente pues globular con sus segmentos de hélice alfa, de lámina beta, etcétera. En su interior adopta una estructura muy apretada, muy compacta, que es una proteína globular. El nivel terciario se refiere, en este caso, a proteínas globulares. Hay dos patrones generales. Voy a hablar primero de este primer patrón, que son proteínas globulares. Las proteínas globulares, como el nombre lo sugiere, son como si fueran microesferas muy compactas, en donde los segmentos muy alejados de la cadena se pueden aproximar y quedar juntos. Esta compactación de las proteínas globulares se debe principalmente al efecto hidrofóbico. El efecto hidrofóbico quiere decir que el agua circundante, porque esto siempre hay que plantearlo en un contexto donde la proteína está rodeada de agua. En un contexto de estos, cuando la proteína está rodeada de agua y si la proteína tiene sectores con una gran cantidad de aminoácidos, con grupos, con radicales no polares, como los que les mencioné ahorita, fenilalanina, triptófano, leucina, isoleucina, etc. Esos aminoácidos, por el efecto hidrofóbico, quedan concentrados en la mitad del glóbulo, en la mitad de la proteína. Eso da cuenta del efecto hidrofóbico y eso es lo que permite compactar la proteína.
para que se presente como si fuera un glóbulo, una proteína globular. Cuando se presenta esa compactación, los grupos más polares generalmente quedan orientados hacia la periferia de la proteína. Entonces, aminoácidos que tengan cargas, grupos polares como por ejemplo como por ejemplo la serina, la treonina, la cisteína, etcétera. Esos grupos que son polares generalmente quedan expuestos a la periferia de las proteínas globulares en contacto con el agua. Entonces, se dispone de una estructura parecida a una micela, donde la parte polar está expuesta y la parte no polar está concentrada en el interior de la molécula. Estas proteínas globulares, entonces, las que tienen este nivel terciario, se caracterizan porque son solubles en agua. Entonces, estas proteínas se pueden desplazar por los líquidos corporales. Se pueden desplazar por la sangre, se pueden desplazar por el líquido intracelular, etc. Por esa disposición. Grupos polares por fuera, grupos no polares por dentro. Fuera del efecto hidrofóbico, en el interior de la proteína se pueden presentar muchas interacciones no covalentes que contribuyen a estabilizar la proteína. Ya mencionamos, por ejemplo, los puentes de hidrógeno. En el interior de una proteína es muy posible establecer puentes de hidrógeno entre un oxígeno, un hidrógeno, por ejemplo, un nitrógeno, un hidrógeno. También se pueden establecer algunos puentes salinos. Puentes salinos es cuando yo tengo un grupo con carga negativa muy cerca de un grupo con carga positiva. Eso presenta una interacción electrostática que se llama un puente salino. Estos generalmente están más en la periferia. Pero también se pueden presentar las interacciones de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals son muy comunes en el interior de las proteínas globulares. Eso contribuye a la estabilidad de la proteína. Casi todos los factores estabilizantes de una proteína globular son de tipo no covalente. El único enlace covalente que se puede presentar en algunas proteínas globulares es cuando en una cadena aparece una cisteína y en otra cadena vecina aparece otra cisteína. Si yo tengo dos cisteínas cerca, estas cisteínas pueden sufrir una oxidación, pierden sus hidrógenos y se establece un enlace covalente entre los dos azufres y eso se llama un enlace disulfuro. Eso es un enlace covalente. En cambio, estas son interacciones no covalentes. Los enlaces disulfuros son muy comunes en las proteínas que circulan por la sangre, o sea, las proteínas extracelulares. ¿Por qué no son comunes en el medio intracelular? Porque el medio intracelular es un medio más reducido que el medio extracelular. Entonces, en las proteínas intracelulares lo que predominan son los grupos SH, o sea, los grupos sulfidrilo, pero reducidos. Ya cuando la proteína es de exportación, el medio externo es un medio más oxidante, entonces se puede presentar la posibilidad de formar enlaces disulfuro. Las proteínas que circulan por la sangre, hay muchas de ellas que están estabilizadas por enlaces disulfuro. Pero en las proteínas intracelulares casi nunca se presenta esto por las condiciones intracelulares. Entonces, lo que tenemos
En términos generales, es que una proteína globular está estabilizada por interacciones no covalentes, interacciones débiles. Cuando se miran individualmente son interacciones muy débiles. Un puente de hidrógeno es una interacción muy débil comparada con un enlace covalente. La energía de los puentes de hidrógeno es de 3 a 5 kilocalorías por mol, mientras que un enlace OH tiene una energía de enlace de 110 kilocalorías por mol. Lo mismo las interacciones de Van der Waals, los puentes salinos, generalmente tienen unas energías de enlace por debajo de 10 kilocalorías por mol. O sea que son interacciones que miradas individualmente presentan una baja energía, pero como son miles, cientos o miles dentro de una proteína, eso permite una estructura muy estable. Por eso las proteínas globulares presentan una estabilidad. Pero esa estabilidad, lógicamente, no es eterna. Estas proteínas tienen tiempo de vida media porque están sometidas a un ambiente que es un ambiente con una gran cantidad de sustancias químicas que están rodeando la proteína, no solamente el agua. Ahí tenemos una gran cantidad, todas las proteínas que las sustancias que se pueden presentar en un citoplasma de una célula, iones, moléculas con carga, moléculas sin carga. O sea que la conformación nativa es una conformación cuasi estable. Es una conformación donde la proteína presenta ciertas fluctuaciones alrededor de un punto medio, que es la conformación nativa. Pero eso explica por qué muchas proteínas solamente mantienen su conformación nativa por un tiempo muy corto. Hay proteínas que duran muy poco, por ejemplo, hay enzimas que duran solamente horas o inclusive hasta minutos, pero generalmente es por eso, porque la proteína sometida a ese entorno químico que se vive dentro de una célula, en el citoplasma de una célula, como está estabilizada es por interacciones no covalentes, la proteína se empieza a desnaturalizar. Y cuando una proteína se empieza a desnaturalizar, empieza a exhibir ciertas regiones que normalmente están metidas en su interior, y eso hace que sea identificada como una proteína desnaturalizada, se marca con ubiquitina y después se hidroliza pues, en el proteosoma. Por eso las proteínas no son de duración de años, muy poquitas son de duración de años, la mayoría duran horas o poquitos días porque la conformación nativa en una proteína globular es cuasi estable solamente. Si es una enzima, generalmente las enzimas presentan unos bolsillos hidrofóbicos. Esos bolsillos, que muchas veces son bolsillos hidrofóbicos, son los que esconden el sitio catalítico de la enzima. O si son proteínas transportadoras, por ejemplo, la hemoglobina, en cada una de las subunidades de la hemoglobina se presentan unos bolsillos hidrofóbicos, y en el interior, en el fondo de ese anillo hidrofóbico está el grupo hemo, y ahí es donde se carga el oxígeno, pues en el caso de la hemoglobina. En el caso de las enzimas, esos bolsillos hidrofóbicos son los que dan acceso al sitio catalítico y son los que permiten pues, que la enzima funcione. O sea que en términos generales, las fuerzas que estabilizan las proteínas globulares son de tipo no covalente. Por eso una proteína se puede desnaturalizar fácilmente, desnaturalizar. O sea que se empieza a desplegar como si fuera
una tira de aminoácidos al azar. Una proteína desnaturalizada, pues lógicamente no funciona. Cuando una proteína se desnaturaliza, se pierde los niveles superiores, secundario, terciario y cuaternario, del que no hemos hablado todavía, cuando existe. Esos niveles superiores se pierden y solamente queda el nivel primario. Los factores desnaturalizantes de proteínas, por ejemplo, el calor, la temperatura, es un factor desnaturalizante porque cuando aumenta la temperatura, todas esas interacciones no covalentes se empiezan a destruir y la proteína se desnaturaliza. Los cambios de pH, bien sea cambios hacia arriba o hacia abajo, desnaturalizan la proteína porque las proteínas tienen muchos grupos químicos. Los aminoácidos en sus radicales tienen grupos químicos que se pueden protonar o desprotonar y eso cambia drásticamente pues la estructura proteica. Entonces el pH desnaturaliza las proteínas. Y hay otros factores, hay muchos factores que pueden ser desnaturalizantes. Esos factores desnaturalizantes, entonces lo que hacen es eliminar los niveles superiores, pero no el nivel primario. Para uno romper la cadena, o sea, el nivel primario, se necesitan condiciones químicas muy drásticas que no se presentan cuando una proteína se desnaturaliza. Una proteína que está desnaturalizada y que se mete al proteosoma, son las enzimas que hay dentro del proteosoma las que se encargan de hidrolizar la proteína en sus respectivos aminoácidos. Pero los factores desnaturalizantes no alcanzan a romper la cadena. Por eso cuando uno cocina, por ejemplo, una proteína, las proteínas del huevo que uno cocina, las proteínas del huevo, eso alcanza a desnaturalizar la proteína, pero no rompe los enlaces peptídicos. Generalmente no rompe los enlaces peptídicos. Las proteínas desnaturalizadas, lógicamente, se vuelven insolubles. Si es una proteína globular, la proteína se vuelve insoluble porque el patrón micelar que tenía se pierde. Entonces, por eso una proteína desnaturalizada se vuelve insoluble. Y no solamente insoluble, sino que pierde también su función, porque la función, repito, depende de la conformación. Entonces, las proteínas desnaturalizadas siempre son proteínas no funcionales y proteínas insolubles. En la década del 50, Christian Afizen, que era un investigador, hizo un experimento muy notable, trabajando con una enzima, una pequeña enzima, que realmente era pequeña, una RNA polimerasa, que es una enzima relativamente pues pequeña. Christian Afizen desnaturalizó la enzima con medios químicos en un laboratorio. Cuando la enzima fue desnaturalizada por un tratamiento químico, entonces la enzima perdió su función y quedó pues como una enzima desnaturalizada. Pero cuando se retiraron los factores desnaturalizantes, la proteína espontáneamente adquirió su conformación funcional y volvió a funcionar. O sea, la proteína se desnaturalizó y cuando se le presentaron las condiciones adecuadas, se renaturalizó. Esto fue un experimento, esto fue un hito prácticamente en la investigación proteica. ¿Por qué? Porque esto está demostrando un principio fundamental en la química de las proteínas. El principio fundamental es que
el nivel primario contiene toda la información para los niveles superiores. Observen que aquí, cuando la proteína se desnaturalizó, se perdieron todos los niveles superiores. Es una proteína con nivel terciario. O sea que se perdió el nivel terciario, se perdió el nivel secundario y solamente quedó el nivel primario. Pero cuando la proteína se le presentaron las condiciones adecuadas, se renaturalizó. Eso quiere decir, repito, que el nivel primario contiene la información suficiente para estructurar los niveles superiores. Y eso es lo que se presenta normalmente en las proteínas. Es el nivel primario el que dice dónde hay un sector de hélice alfa, dónde hay un sector de lámina beta, dónde hay un sector de giro. Es el nivel primario el que establece cuál es la estructuración final de una proteína. Entonces, con eso quedó demostrado lo que acabo de decir. Las proteínas se pueden reestructurar espontáneamente. Pues de hecho en la célula tenemos chaperonas que tienen esa característica. Las chaperonas son proteínas que presentan las condiciones adecuadas para que otra proteína se conforme de la manera adecuada. Las chaperonas están ubicadas en ciertos sectores de la célula, por ejemplo, cerca de los ribosomas, cuando las proteínas se están sintetizando. Generalmente hay chaperonas que permiten que la proteína, en ese caos pues molecular que existe en el citoplasma, permiten que la proteína no se desvíe de su ruta para alcanzar una conformación adecuada. Casi todas las proteínas nuestras necesitan chaperonas para conformarse adecuadamente. Entonces, la desnaturalización proteica en el interior de las células significa hidrólisis de la proteína. Cuando hablamos del nivel cuaternario, el nivel cuaternario se presenta solamente en algunas proteínas. El nivel cuaternario se refiere a la existencia de subunidades. Subunidades que entran en contacto constituyendo una proteína de mayor tamaño, de mayor complejidad y con unas funciones muy particulares. Estas proteínas que tienen nivel cuaternario se caracterizan porque las subunidades, que casi siempre provienen de genes diferentes, se asocian de una manera característica y forman una estructura mucho mayor que presenta unas funciones muy particulares que no se pueden presentar con proteínas individuales. Las proteínas con nivel cuaternario se caracterizan porque las subunidades están asociadas a través de interacciones no covalentes. Por eso se pueden separar fácilmente las proteínas con nivel cuaternario. Esas proteínas se llaman proteínas oligoméricas y cada uno de las subunidades se llama un protómero. Entonces, hay proteínas que tienen 4 protómeros, 10 protómeros, más protómeros, o sea, son las proteínas más complejas. Por ejemplo, las enzimas más complejas son las que exhiben nivel cuaternario. El caso típico es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transporte que exhibe nivel cuaternario. Tiene
4 protómeros, 2 alfa y 2 beta. Y en cada uno de esos protómeros lleva un grupo hemo, o sea que la molécula completa puede cargar 4 moléculas de oxígeno simultáneamente. El hecho de que cargue 4 moléculas de oxígeno simultáneamente le permite a la hemoglobina dosificar la entrega de oxígeno. Cuando la hemoglobina llega a un tejido de alta demanda metabólica, tiene la posibilidad de soltar más oxígeno a ese tejido. Pero si pasa por un tejido, por un sector del organismo de baja demanda metabólica, dosifica y entrega el oxígeno que necesita ese tejido. Esa capacidad de dosificar solamente se puede presentar por tener un nivel cuaternario. La mioglobina, por ejemplo, que es el contraejemplo que podemos mencionar, la mioglobina es una proteína con nivel terciario solamente. Y en el músculo, está ubicada en el músculo y solamente carga una molécula de oxígeno porque solamente es una proteína con nivel terciario. Solamente tiene un grupo hemo, carga una molécula de oxígeno, o sea que la mioglobina, la respuesta de la mioglobina es todo o nada. O se carga o se descarga, por eso actúa como una reserva de oxígeno en el músculo. En cambio, la hemoglobina tiene esa particularidad. Es una molécula que puede descargar el oxígeno de una manera dosificada, dependiendo de las necesidades del tejido. Lo mismo pasa con muchas enzimas alostéricas que exhiben nivel cuaternario. Presentan el sitio catalítico en una de las subunidades y en las otras subunidades presentan los sitios efectores, los sitios para moduladores alostéricos, y de esa manera la interacción con moduladores alostéricos puede hacer que la proteína se vuelva más funcional o menos funcional, porque estas proteínas con nivel cuaternario tienen la característica de que una subunidad puede interactuar con las subunidades vecinas y puede hacerle cambios conformacionales a las subunidades vecinas y volverlas más eficientes o menos eficientes. O sea, las proteínas con nivel cuaternario son las proteínas que exhiben las funciones más complejas dentro de la célula. No todas las proteínas globulares alcanzan nivel cuaternario. Solamente un puñado de proteínas alcanzan nivel cuaternario. La mayoría de las proteínas terminan en el nivel terciario. Eso con respecto a proteínas globulares. Ahora, las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales se caracterizan porque predomina la longitud sobre las demás dimensiones. Una proteína estructural como las queratinas que recubren la piel, las queratinas que constituyen los pelos, las uñas, esas proteínas que son estructurales prácticamente son proteínas en donde se exhibe es principalmente en nivel secundario. Son proteínas alargadas que tienen la característica de que se pueden trenzar. Estas proteínas pueden formar trenzas con una gran resistencia mecánica, con una gran resistencia tensible. Esas proteínas estructurales generalmente están constituidas por aminoácidos con grupos R no polares. Son proteínas insolubles en agua. Pues la muestra es que el cabello no se disuelve en el agua, las uñas no se disuelven en agua. Cuando uno entra a una piscina, uno no se disuelve en la piscina porque está cubierto de una capa de queratina, o si no, pues uno se disuelve en la piscina. Entonces esas proteínas
con una función estructural se caracterizan es porque la longitud predomina sobre las demás dimensiones y son proteínas constituidas por hélices muy alargadas. Por ejemplo, la hélice de colágeno es una hélice mucho más alargada que la lámina, que la hélice alfa. Lo mismo las queratinas, las elastinas, son proteínas que se asocian formando trenzas con una gran resistencia mecánica. Entre las distintas fibras que constituyen estas proteínas estructurales se pueden establecer enlaces, que muchas veces son enlaces covalentes, que le dan la gran resistencia tensil. Por ejemplo, cuando se sintetiza el colágeno, las distintas moléculas de colágeno que constituyen el tropocolágeno y después la hélice de colágeno están trenzadas y estabilizadas por interacciones covalentes. Por eso son estructuras muy resistentes y son insolubles en agua. Bueno, y en cuanto a los factores desnaturalizantes, ya había mencionado la temperatura. La temperatura es un factor desnaturalizante. Cuando una proteína se somete a un cambio de temperatura, aquí por ejemplo se le analiza la función a la proteína a distintas temperaturas. Generalmente la gráfica que se observa es esta. Esta gráfica que se observa está indicando que las proteínas exhiben una temperatura donde muestran su máxima actividad biológica. O sea, las proteínas tienen temperatura óptima. La temperatura óptima es ese rango estrecho de temperatura donde la proteína muestra su máxima capacidad biológica. Por encima de la temperatura óptima, la función cae verticalmente, lo que nos está indicando que la proteína se desnaturalizó por calor. Por debajo de la temperatura óptima, la función proteica decae, no por desnaturalización, aunque hay algunas enzimas que se desnaturalizan cuando se congelan, algunas proteínas. Pero generalmente es que cuando yo disminuyo la temperatura, pues todos los eventos químicos se vuelven más lentos. Entonces la disminución de la actividad proteica por disminuir la temperatura se debe más que todo a eso, a que las reacciones químicas en general se enlentecen cuando la temperatura desciende. Es importante mencionar aquí que nuestras proteínas, o sea, las proteínas de la especie humana, tienen una temperatura óptima por ahí entre 41 y 43 grados, en términos generales. Si nosotros consideramos esa temperatura óptima con la temperatura corporal, que es 37 más menos 0.5 grados centígrados, eso quiere decir que evolutivamente nos ubicamos a una temperatura subóptima. Nosotros no trabajamos a temperatura óptima, trabajamos a temperatura subóptima. ¿Cuál es la razón? La razón es que trabajando a esta temperatura subóptima tenemos unos 4 o 5 grados de tolerancia a la hipertermia. Por eso nuestra temperatura corporal, con algunos procesos, por ejemplo, infecciosos, inflamatorios,
o con algunos otros procesos, como por ejemplo, cuando se presenta un desacople entre fosforilación oxidativa y cadena respiratoria, la temperatura corporal puede subir, pero tenemos la capacidad de aguantar 3 o 4 grados de hipertermia, porque trabajamos a temperatura subóptima. Eso nos permite tolerar la hipertermia. Entonces es una ventaja evolutiva el hecho de ubicarnos a temperatura subóptima. Si la temperatura excede 41 o 42 grados, ya sí se compromete la vida pues, de esa persona, porque se puede presentar un golpe de calor, que es un exceso de temperatura, en donde las proteínas pasan de esa región y se desnaturalizan. La otra cosa que puede presentar en un gráfico de estos que se puede analizar es que si la temperatura baja exageradamente, 36, 35 grados, ya prácticamente se compromete la vida del individuo, porque nosotros no toleramos la hipotermia. La hipotermia enlentece sobre todo la función del sistema nervioso central, y por eso toleramos más mal la hipotermia que la hipertermia. Entonces, la temperatura es uno de los factores desnaturalizantes, pero también tenemos el pH. Si esta es la función proteica y este es el pH, la curva que se presenta es esta. O sea, las proteínas tienen un rango de pH donde muestran su máxima capacidad biológica, o sea, presentan pH óptimo. Por encima y por debajo del pH óptimo, las proteínas se desnaturalizan. Ya he mencionado varias veces que los protones, por ser unos iones tan pequeños, con esa gran densidad de carga, pueden interactuar con los radicales de los aminoácidos, y tenemos varios radicales de los aminoácidos, específicamente 7 radicales de aminoácidos, que se pueden protonar o desprotonar. Y dependiendo de si están protonados o desprotonados, van a tener carga o no van a tener carga. O sea que eso va a influir notoriamente en la estructuración proteica. Por eso tenemos amortiguadores de pH en todos los líquidos corporales, porque los protones, pues el pH es una forma logarítmica de expresar la concentración de protones, como todos sabemos. Los protones tienen una profunda influencia sobre la conformación proteica. Las proteínas presentan pH óptimo, en el cual funcionan adecuadamente. Ese pH óptimo, pues lógicamente varía con la proteína. Si es una proteína como la pepsina, que está sometida a un ambiente químico con un pH entre 1 y 2, generalmente el pH óptimo es entre 1 y 2, pero si se pone a 7, por ejemplo, ya no funciona. Pero una proteína que vaya por la sangre generalmente tiene un pH óptimo cercano pues a la neutralidad. O sea, esta curva conserva su misma morfología, pero se puede correr dependiendo del ambiente en que esté trabajando la proteína. Pero la idea es que tanto un aumento como una disminución del pH puede comprometer la función proteica. Esos son los dos principales factores desnaturalizantes de proteínas. Con eso yo ya termino la parte de proteínas. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si ahora funciona. Hola, profe. Así la estoy escuchando. Ah, bueno, profe.
siquiera. Bueno, profe, muchísimas gracias. Esperemos, yo pues voy a comprobar que la grabación haya quedado con sonido. Hoy hemos tenido problemas de audio, entonces pues bueno, voy a parar la grabación, profe. Un momento, por favor. Perfecto.